Le quiero agradecer muy cumplidamente a Edgar Vielma, que es director general de Estadísticas Sociodemográficas, el que tome esta comunicación. Edgar, querido, ¿cómo estás? Buenos días. Mi estimado Pedro, un placer saludarte a ti, a tu auditorio. Muchas gracias por difundir esta información estadística laboral. Pues mira, para nosotros es muy importante el que aclaremos. Ayer estaba yo dando las cifras de la tasa de desocupación en nuestro país, llegamos al 3.5%, pero yo he insistido mucho, Edgar, y te lo quiero decir, que pienso que en la metodología se pierde un tanto la verdadera realidad del empleo en México porque no se considera a la economía informal como tal y se da el empleo en función de el ingreso que recibe una persona, no obstante no estuviera o no en una circunstancia dentro de la economía informal con un trabajo fijo, firme, con prestaciones laborales, con la pertinencia del tiempo, etcétera, y se toma en cuenta el todo y nos da para mí una explicación un tanto corta de cuál es la realidad del empleo, 3,5%, pues estamos hablando de Suiza, ¿no? Y pienso Sí, que habría que explicar la metodología, por eso acudo a ti. sin duda, Pedro, porque es muy importante clarificar que el INEGI publica todas las tasas que a nivel internacional la Organización Internacional del Trabajo nos mandata proporcionar información. La primera, si bien tú la dices, y yo lo he advertido en diferentes foros, es la tasa de ocupación, es la global, vamos de lo general a lo particular. A ver, ¿cuánta gente está ocupada realizando una actividad remunerada, no? Dentro de todo ese volumen, efectivamente tenemos que el 3.5% de la población está ocupada, pero vamos a tejer un poco más fino, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ya con aquellas personas que por sus condiciones no adecuadas del trabajo están dispuestas a ofertar más horas de trabajo, ¿no? Esa se le llama la tasa de subocupación, y esa ya no es de 3.5, esa se eleva a 7.6%, ¿no? Entonces, ya empezamos a ver un elemento adicional, pero esa se encuentra en 7.6, el año pasado se encontraba en 6.8. Si te fijas, ya estamos hablando de casi un crecimiento del 1 punto porcentual de esta tasa de subocupación. Pero efectivamente acabas de tocar un tema fundamental. Ya que tenemos esos elementos, también nos tenemos que preguntar, dentro de todo ese volumen de personas, ¿cómo están compuestas? Pues resulta que el 56% de esos ocupados está en el sector informal, ¿sí? Entonces, estás hablando de que ligeramente o cerca de 2/4 de la población está en la formalidad, pero 3/5 de la población está trabajando de manera informal, y ese es un tema muy delicado. En el tema de la informalidad laboral, además la descomponemos en dos tasas. Esta, que es la general, que involucra tanto a los formales trabajando en una empresa formal, imagínate, es decir, por ejemplo, aquellas personas que trabajan para algunas, no quiero generalizar, pero para algunas empresas de outsourcing, que si bien la empresa de outsourcing está de manera formal, a esa persona la tiene de manera informal. Esa por un lado, y por otro lado tenemos a las personas que se encuentran en la total informalidad y que se le llama la tasa de ocupación en el sector informal. Esa es del 27%, es decir, no existe ninguna relación formal de la persona con la empresa, ni la persona con el Estado está de manera formal. Entonces, pues ahí olvídate de la Ley General de Trabajo y todos los derechos que pudiera tener como Sí. persona trabajadora. Sin duda, pues para insisto, 3/5 de la población, pues esa no vendría siendo una realidad. Entonces, por eso sí, invitamos a la sociedad a que conozca todas las diversas tasas que publicamos, que son muy importantes. Por ejemplo, también tenemos la tasa de ocupación parcial y desocupación, es decir,
todas aquellas personas que no están trabajando las suficientes horas o que estén desocupados, esa ya asciende a 9.7% para este 2019. Y otra todavía fundamental y más estratégica es la tasa de condición crítica de ocupación. ¿Qué significa? Todos aquellos trabajos, y tú lo que hablabas ahorita de la calidad del trabajo, todos aquellos trabajos que laboran más de 35 horas a la semana y sin embargo solo ganan un salario mínimo, o más de 48 horas por 2 salarios mínimos. Esa cifra se eleva a 19.5%. Si tú revisas esas cifras ya por ciudad, hay lugares o hay ciudades donde esta alcanza casi el 40%. Imagínate una ciudad donde casi la mitad de la población se encuentra en una condición crítica laboral por un trabajo inadecuado, ¿no? En contraste, por cierto, sí, hemos estado detectando que la tasa de participación se ha venido elevando y principalmente se ha reflejado en los jóvenes y particularmente en las mujeres de 15 a 29 años, ¿no? Y particularmente lo detectamos que son con estos ingresos de 3,600 pesos, donde hemos estado detectando un incremento. Entonces la participación, estas mujeres de 15 a 29 años ha venido creciendo, pero también ha venido creciendo la demanda de trabajo y por lo tanto vemos que está estática la tasa global de ocupación, Pedro. Edgar, yo me imagino, por ejemplo, estados como Oaxaca, estados como Chiapas, en donde el nivel de informalidad es del orden de los 80%, hablar de una tasa de desocupación del 3,5%, entiendo que es nacional y entiendo que está ahí contemplándose la ocupación dentro de la informalidad, pero yo me imagino que tendría que haber algún indicador que nos diga, porque hay muchas personas que, como dicen en el norte, Edgar, a veces tienen jale, a veces no tienen jale, a veces tienen ingreso, a veces no tienen nada, a veces nada el pato y a veces no le alcanza ni para un buche, y esto Sí. no nos da una idea clara de que realmente la ocupación en México sea tan plena. O sea, estamos hablando del 96,5% de la población que se consideraría de población económicamente activa, que se consideraría tiene un empleo que le daría estabilidad o un sustento a la familia para la que trabajan, como jefes o jefas de familia. Entonces, todo esto me da la impresión de que tendría que ser dividido en dos tipos de educación, de ocupación. La ocupación en el sector formal y la ocupación y cómo se concibe esta en la informalidad. Y ahí creo que tendríamos una idea más clara de lo que está pasando en la economía. No, y sin duda, y está publicado, Pedro, por ejemplo, te doy el dato, Guerrero con un 81% de informalidad, Oaxaca con 80.5%, Hidalgo 77%, Chiapas 76%, es decir, casi la mayoría del trabajo en esas entidades se encuentra en una condición de informalidad, ya Claro. todo lo que referí, y en contraste tenemos los estados del norte como Coahuila, donde es 1/3 de la población la que se encuentra en la informalidad, Chihuahua con un 36%, Nuevo León con un 37% o Baja California Sur con un 38%. Ahora es de llamar la atención que aún en los mejores estados donde el empleo, digamos, tiene características de mayor formalidad, todavía aún en esos estados 1/3 o ligeramente más de 1/3 de la población está en la informalidad. Está en la informalidad, sí, y además... Y por eso insisto, y son de las tasas que publicamos en el boletín de prensa, y por eso queremos hacer mucho énfasis en todo, que no solamente efectivamente nos concentremos en la tasa generalizada, porque insisto, es el referente, pero sí tenemos que ir
desagregando toda la película y que la gente conozca, insisto, no solamente la tasa de desocupación, sino la ocupación parcial, la presión general, la tasa de trabajo asalariado, y la tasa de subocupación, la tasa de condición crítica y la tasa de informalidad. Eso es como cuando tú vas en un auto. En un auto no solamente ves un indicador, estás viendo que tu tanque de la gasolina vaya lleno, que no te aparezca el foquito de la batería, que cuando aceleras no las revoluciones no se te vayan a más de 5.000 revoluciones. Es decir, tú estás revisando todos esos indicadores porque vas a hacer un viaje, y aquí estamos en un viaje, en este caso un viaje laboral, y que sin duda un solo indicador sería muy delicado que nosotros como sociedad solo fuera nuestro único referente. Por eso vuelvo a insistir, si cada que, como amablemente tú buscas una entrevista, siempre me gusta hacer énfasis, revisen todas las tasas, porque es la única forma de entender precisamente cómo está nuestro país en materia laboral. Y tú podrás ver, por ejemplo, ahí que presentamos en la gráfica 3 de nuestro boletín, la tasa de informalidad, como desde 2015, que se encontraba en 58%, ahora en junio de 2019, que sigue estando casi en 57%, pues seguimos casi igual, después de casi 5 años, ¿no? Sí. Entonces, Ahora fíjate, pues, me que llama la atención, Pedro. Me llama también mucho la atención en todo esto, Edgar, que estamos ante prácticamente una recesión desde el punto de vista técnico, lo han dicho ya varias instancias bancarias y calificadoras, y me gustaría para nuestro público saber si hay oferta de trabajo o si la oferta disminuye, y por ende entonces la informalidad podría crecer, y entonces también la desocupación podría ir en la misma proporción. Sí, mira, ahorita vemos, digamos, los indicadores laborales desde hace la mayoría de los indicadores laborales, insisto, estáticos, aunque si hay un indicador, insisto, favorable, que es la tasa de participación de los jóvenes de 15 a 29 años. Pero volvemos a lo mismo. Todo lo que nos tenemos que volver a preguntar es qué clase de actividad, con qué calidad esos jóvenes, principalmente mujeres, están adquiriendo esa ocupación, ¿no? Ahora, Edgar, estos jóvenes son los del programa ¿no? De los ninis que vienen siendo apoyados por el gobierno y por instancias privadas. Sí, sin duda hemos estado detectando un incremento en esa participación, insisto, pero tarde o temprano lo que uno esperaría es que esos jóvenes transitaran hacia otro estadio. ¿Cuándo lo sabremos? Por eso la ENOE se está midiendo constantemente, por eso inclusive la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo está incorporando ciudades que antes no daba mediciones a ese nivel de desagregación, como son La Laguna, que era importantísima incorporar estas mediciones, Reynosa, Mexicali y Ciudad Juárez, que ya fueron incorporadas este año. En el primer trimestre de 2020 estamos también ya liberando ciudades del sur, como Coatzacoalcos, Tapachula, entre otras, con la finalidad además de tener una oferta de información más precisa, con una desagregación geográfica puntual, que nos permita seguir evaluando, o seguir más bien, porque nosotros no evaluamos, pero sí seguir midiendo y teniendo todos estos indicadores, ¿no? Pero sí, sin duda creo que ahorita efectivamente tenemos en la generalidad los indicadores como que llegaron a un punto de equilibrio en el que no han tenido movimiento, excepto, insisto, el de jóvenes de 15 a 29 años, insisto, particularmente mujeres, que es donde ha habido un incremento. Edgar Bielma, director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, te agradezco como siempre que cuando acudimos a ti siempre estás dispuesto y diligente para decir
a nuestro público en dónde está y cómo se ve bajo la óptica de estas estadísticas el estado de la economía mexicana. Te agradezco muchísimo el que haya estado conmigo. Siempre a tus órdenes, contigo y tu auditorio, y es un placer que platiquemos de los indicadores laborales. Te envío un fuerte abrazo. Que tengan buen día. Gracias. Gracias, Edgar.